Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican según la posición de sus lados y la primera clasificación se trata de los paralelogramos. Y aquí tenemos las principales características de los paralelogramos. La primera de ellas, sus lados opuestos son paralelos y congruentes entre sí. Recuerda que paralelos nos dice que los segmentos o lados se van a encontrar siempre separados a una misma distancia y por más que los prolonguemos nunca se van a unir. Aparte, sus lados van a medir lo mismo. La palabra congruente significa que son iguales. En este caso, pues que van a medir exactamente lo mismo. Luego nos dice que los ángulos opuestos son congruentes. O sea, este ángulo y su opuesto van a medir lo mismo. Este ángulo con su ángulo también. Y por último, dos ángulos adyacentes son suplementarios. Recuerda que adyacentes significa que están unidos. Este está unido con este. ¿Por qué? Porque comparten un mismo lado. O este con este porque también comparten un mismo lado. Entonces, esos ángulos van a ser suplementarios. O sea que van a sumar 180 grados. Y dentro de los paralelogramos tenemos 4 cuadriláteros. El primero de ellos que te voy a explicar es el cuadrado. Y vemos cómo efectivamente se cumple la primera característica de ellos, que dice que sus lados son paralelos. Este lado con este lado es paralelo y este con este también son paralelos. Además, los 4 lados miden exactamente lo mismo. En este caso yo los tracé de 4 centímetros, lógicamente a escala. Recuerda que mi escala es 5 centímetros por cada uno. Entonces, todos sus lados son iguales porque todos miden 4 centímetros. ¿Los ángulos opuestos son congruentes? Claro que sí, son iguales. ¿Por qué? Porque todos son de 90 grados. Este ángulo con su opuesto son iguales. Y este ángulo con su opuesto, que sería el de acá, también son iguales. Que de hecho, en el cuadrado, pues todos son de 90 grados. Y por último, dos ángulos adyacentes son suplementarios. También se cumple. Este y este suman 180, o este con este 180. O la pareja que tú veas van a sumar 180 grados. Entonces, por eso el cuadrado se considera un paralelogramo. El siguiente de los paralelogramos sería el rectángulo, ya que también cumple con estas características. Sus lados son paralelos, ¿sí? Base con base, altura con altura. Y sus lados opuestos miden lo mismo. Este lado es de 3 centímetros, al igual que este otro, 3 centímetros. Y las bases cada una miden 5 centímetros. Entonces, lados opuestos son congruentes y paralelos entre sí. Los ángulos pues también van a ser congruentes, ya que nuevamente en un rectángulo sus ángulos son rectos de 90 grados. Este congruente con el otro, con el opuesto. Este también congruente con su opuesto. Y finalmente también los ángulos adyacentes suman 180 grados. 90 con 90, 180, 90 con 90, etc. Entonces, este es el segundo tipo de cuadriláteros que son paralelogramos. El siguiente tipo o el siguiente cuadrilátero es el rombo. Un rombo tiene sus lados opuestos paralelos. Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a su opuesto. Siempre los opuestos tienen que ser paralelos y congruentes entre sí. En este caso yo hice un rombo que midiera 4 centímetros de lado. Entonces, si los medimos, nos daríamos cuenta que efectivamente cada lado es de 4 centímetros. Posteriormente dice que los ángulos opuestos son congruentes.
Y en este caso, pues sí vamos a medir los ángulos opuestos. Para este ángulo medimos y tenemos que este ángulo mide 110 grados. Quiere decir que su opuesto, que es este, también tiene que medir 110 grados. Entonces, medimos también este ángulo y vemos cómo efectivamente también nos da los 110 grados. Ahora, este con este, que son opuestos, deben de medir lo mismo. Vamos midiendo primero este de abajo y tenemos que este ángulo mide 70 grados. Hacemos lo mismo con este otro, lo medimos y también nos damos cuenta que mide los 70 grados. Entonces, los ángulos opuestos son congruentes, sí, 110 con 110 y 70 con 70. Entonces, ahí tenemos que también se cumple esa característica. Y finalmente la última que dice, dos ángulos adyacentes son suplementarios. O sea que deben de sumar 180 grados, 110 y 70, 180, este con este también. Igual este con el de arriba, etcétera. Entonces, vemos que se cumplen las tres características con el rombo de los paralelogramos. El último de los paralelogramos sería el romboide, que también cumple con estas características. Sus lados opuestos son paralelos. Este lado paralelo a este tienen la mismita inclinación. Y las bases también son paralelas. Además de que esos lados opuestos son congruentes. Este lado mide 3 centímetros, al igual que este otro. Y las bases son de 5 centímetros cada una. Misma medida. También tenemos que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, si medimos este ángulo, nos vamos a dar cuenta que mide 50 grados y por lo tanto el ángulo de este lado, de arriba, su ángulo opuesto, también tiene que medir 50 grados. Colocamos nuestro transportador y vemos que efectivamente también nos da los 50 grados. Se andaba cayendo. Bien. Y estos dos ángulos opuestos también deben de medir lo mismo. Vámonos con el primero. El primero de ellos colocamos el transportador y observamos que mide 130 grados. Ahora iniciamos con el 0 de color negro y toda la vuelta hasta el 130. Y finalmente este de arriba pues también tiene que medir los 130 grados. Colocamos nuevamente el transportador, otra vez la medida de color negro y observamos que nuevamente nos da en los 130 grados. Y por último, la propiedad o mejor dicho la característica número 3, dos ángulos adyacentes son suplementarios. Este con este deben de sumar 180, así es, 50 con 130 también, o este con este, etcétera. Dos ángulos que compartan un mismo lado deben de sumar 180 grados. Entonces ya queda comprobado que también el romboide pertenece a los paralelogramos. Entonces paralelogramos son 4, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, y finalmente este último que es el romboide. Dentro de la clasificación de los cuadriláteros también nos encontramos con los trapecios. Los trapecios son aquellos cuadriláteros que solo tienen un par de lados opuestos paralelos entre sí. Y tenemos tres tipos de trapecios. Vamos a explicarte cada uno de ellos. El primero es el trapecio isósceles. La principal característica del trapecio isósceles es que además de que las bases son paralelas,
los lados que no son paralelos son congruentes entre sí, es decir, miden lo mismo. Este, por ejemplo, mide 3 centímetros y este otro también. Entonces, si estos lados miden lo mismo, se trata de un trapecio isósceles. Y las bases, lógicamente, siempre van a ser diferentes. Una que es base menor, otra que es base mayor, que en este caso la menor mide 5 centímetros y la mayor mide 6 centímetros. Bien. Otra característica, en este caso de sus ángulos, es que los dos ángulos de arriba miden lo mismo y los dos ángulos de abajo también son iguales. Que en este caso, si medimos así rápidamente cada uno de los ángulos, observamos que este mide 70 grados y por consiguiente este otro también debe de medir los mismos 70 grados. ¿Qué sucede con los ángulos de arriba? Pues bueno, vamos a medirlos también. Este ángulo va a ser de 110 grados. Ahora seguimos la parte de color negro. Y finalmente este otro, también siguiendo, en este caso, siguiendo la escala de color rojo, tenemos que también nos da los 110 grados. Y finalmente, recordando la medida de los ángulos por su posición, cuando dos ángulos se encuentran entre dos paralelas, deben de sumar 180 grados. 110 más 70, 180, y aquí también nos darían los 180 grados. Bien, pasamos ahora al trapecio rectángulo. ¿Por qué se llama trapecio rectángulo? Porque, como su nombre lo dice, tiene ángulos rectos. Tiene dos ángulos de 90 grados que ya están marcados con su cuadrito. Y este par de ángulos, su única característica, como se encuentran entre dos paralelas, es que van a sumar 180 grados. Entonces, medimos este ángulo de aquí y nos da 70 más 2 rayitas. Serían 72 grados. Le damos la vuelta al transportador. Ahora vamos a medir este de arriba y nos vamos por la medición de color rojo y vemos cómo nos da 108 grados. Entonces, si sumamos 108 y 72, nos da también los 180 grados. Y recuerda que la suma de esos ángulos también tiene que ser siempre de 360 grados. 180 aquí y 180 acá nos da los 360. En este se me había pasado 110 y 70, 180. Y 180 de este lado también nos da los 360 grados. Y finalmente tenemos el trapecio escaleno. Sigue teniendo las bases paralelas igual que todos los demás, pero no tiene lados iguales ni tampoco tiene ángulos rectos. En este caso se considera trapecio escaleno porque sus ángulos no son de 90 grados ningunos y sus lados, que son no paralelos, no miden lo mismo. Que en este caso esta base mide 4 centímetros, la de abajo mide 6. Este lado de aquí mide 3 centímetros y este otro mide 3.5 centímetros. Bien, y hablando de los ángulos, pues también todos los ángulos son diferentes. Lo único que se sigue conservando es que los ángulos entre un lado, donde hay dos paralelas, siguen midiendo o sumando 180 grados. Entonces, si medimos este ángulo, vemos que nos da 77 grados. Este otro de acá, vamos a medirlo. Colocamos el centro ahí. Y este nos da 55 y 2 rayitas más, 57 grados. Vamos con los de arriba.
Entonces, para medir los de arriba, medición de color negro, tenemos que este nos da 103 rayitas más, 103 grados. Y finalmente este otro, colocamos bien el transportador, es la de color rojo y nos da 120 más 3 rayitas, 123 grados. Bien, entonces 103 más 77 nos da los 180, 123 más 57 también son 180 y sumados todos nos dan los 360 grados. Bien, en el rectángulo olvidé poner las medidas de los lados, que no son importantes porque lo único importante es que tenga ángulos de 90 grados para que sea trapecio rectángulo. Lo que midan los lados es irrelevante, pero bueno, en este caso tenemos que este de arriba mide 4 centímetros, el de abajo mide 5, este de aquí mide 3 centímetros y finalmente el de acá mide 3.5 centímetros. Bien, y entonces esta sería la clasificación de los trapecios. Pasamos a la última clasificación y se trata de los trapezoides. Los trapezoides son los cuadriláteros que no tienen ningún par de lados opuestos paralelos entre sí. Esa es la característica principal y única de los trapezoides, que además obviamente de tener 4 lados, porque hablamos de cuadriláteros, ningún par de lados opuestos es paralelo. Este lado está inclinado hacia arriba, este hacia abajo, por lo tanto no son paralelos. Este está vertical, este un poquito inclinado hacia la derecha, por lo tanto tampoco son paralelos. Y si ningún par de lados son paralelos, entonces cualquier figura que tú veas con estas características se trata de un trapezoide. Y bueno, la única característica que tendría son las que vimos en el video de introducción de los cuadriláteros, donde dijimos que sus 4 ángulos interiores van a sumar 360, los exteriores también, y que va a tener 2 diagonales. Eso como cualquier otro cuadrilátero, pero no tienen ninguna característica en especial comparado con los paralelogramos y los trapecios que acabamos de ver hace un momento. Bien, entonces aquí los lados pueden medir igual, pueden ser diferentes, eso no importa, ya que lo único importante es si sus lados son o no paralelos. Y bueno, midiendo en este caso, tenemos que este lado mide 6 centímetros. Recuerda, yo manejo una escala de 5 centímetros a 1. Este otro mide 3 centímetros. Este de aquí lo tenemos de 4 centímetros. Y finalmente este otro que también es de 6 como este. Pero repito, pueden ser iguales, diferentes, no importa. Lo importante es que sus lados no son paralelos. Bien. Y con respecto a los ángulos, su única característica dijimos que va a ser que sus ángulos van a sumar 360 grados. Entonces empezamos con este. Este ángulo de aquí nos da 107 grados. Luego tenemos este ángulo de acá arriba. Este ángulo, ¿cuánto nos da? Entonces 0, 102 grados. También es mayor de 90 grados. Bien, vámonos con el ángulo de este lado. Entonces colocamos aquí nuestro transportador. Y nos vamos por la escala de color negro y vemos que mide 56 grados. Y finalmente tenemos el de arriba. Entonces,
Colocamos nuevamente nuestro transportador, y vemos que este mide 95 grados más. Entonces ya únicamente comprobamos a ver si efectivamente nos quedó bien medido, que de 360 grados tenemos 102, 107, 56 y finalmente de este lado 95. Lo sumamos, 5 y 6, 11, 7, 18 y 2, 20, llevamos 2, 2 y 5, 7 y 9, 16, llevamos 1, 2 y 3. Listo. Esto sí se tiene que cumplir con todos los cuadriláteros, ¿de acuerdo? Que sus ángulos interiores sumen siempre los 360 grados. Y bueno, hasta aquí terminamos con la clasificación de los cuadriláteros. Por último, te invito a realizar los siguientes ejercicios, en los cuales te pido trazar un cuadrilátero de cada tipo con medidas reales. Hay que medir sus lados y ángulos. Me refiero a los ángulos interiores, comprobando que cumplan con las características de cada uno según su clasificación. Bien, por lo tanto, hay que trazar los 4 paralelogramos, los 3 trapecios y solamente un trapezoide. En total tienes que trazar 8 cuadriláteros y ver que se cumplan las características de cada uno según la clasificación que acabamos de ver en este video. Bien, en este caso no habrá comparación de resultados, ya que básicamente pues se trata de realizar figuras y no se puede comprobar directamente con imágenes. Bien, entonces hasta aquí terminamos con este video. Espero que haya sido de tu agrado. Dale like si te gustó y te sigo invitando a ver mis demás videos. Gracias.